30 años. 30 años, afincado aquí en este lugar. Sí, sí. ¿Ha formado su familia aquí? Y sí, sí, ya venía con mi familia para acá. Yo estuve en otro lado. ¿En dónde estuvo? Bueno, para acá, como 30 kilómetros para acá, para el poniente. Y de ahí me vine acá. Y después estuvo un tiempo en Santa Fe, viviendo en Santa Fe. Sí, en Santa Fe estuve más, cuando me fui de 11 años, me fui a Santa Fe. Bueno, ¿y por qué decidió volver a Villa Quebracho? Y porque ya no podía trabajar, ya me atacó el corazón, no podía trabajar. Por eso ya me agarré, me vine. ¿Y este lugar le proporcionaba o le daba la tranquilidad que usted necesitaba por su tema de salud? Sí, sí, sí. De ahí el dueño del campo acá me dice, yo estaba más metido al campo que metido al monte, y como había familia chica, me dice, no, vaya, ya tiene una casita para que usted pueda vivir con su familia y si lo hizo la ruta. Por eso me vine para acá todavía. ¿Y cómo es la vida en Villa Quebracho? Muy linda para mí por lo menos. Tranquila. Tranquila. Por ahí salgo al campo, por ahí trabajando algunas cositas de uno en la casa nomás. Aquí es muy tranquilo y hasta usted, si usted se tiene que ir a algún lado, deja la puerta abierta, deja su casa abierta. Sí, queda abierto, todo ahí a disposición, pero nadie no va. No, aquí nadie toca nada. ¿Cuántas personas viven en Villa Quebracho? Niños son 8 casitas. Son 8 familias. 8 familias, sí. Y se rehúsan a irse, están ya prácticamente afincados en este lugar, porque mucha gente se fue de Villa Quebracho, pero ustedes deciden quedarse. ¿Por qué? Y sí, nosotros no fue porque qué sé yo, no teníamos un animalito y un pedacito de campo ahí que le pertenece a mi señora y por eso, digo, ¿cuándo vamos a dejar eso y vamos a ir al pueblo? Igual que usted, las otras familias sienten y piensan lo mismo, Lo ¿no? mismo, sí. No dejar este lugar por no una dejarlo, cuestión ya tienen su vida hecha. Exacto, sí. Y no sabe que la historia de Villa Quebracho, cuando uno no la conoce y empieza a conocer un poquito más, es como que lo llaman el pueblo fantasma. Sí. Porque ha quedado esas estructuras y prácticamente no vive nadie. ¿Usted qué siente cuando le dicen a Villa Quebracho su pueblo, el pueblo fantasma? Y bueno, mire, porque yo siempre lo vi lo mismo nomás y no. Bueno, y usted me comentaba que vio el primer programa de 50 años con nuestra gente, Sí. que fue hace algún tiempo atrás, el primer programa. ¿Cómo hizo para ver Canal 7? Y bueno, por a mí, porque hace poquito me regaló unos televisores ahí, hasta que los levanté y puse la antena y el único canal que agarraba y vimos el programa de canal. Mira, le digo. Y ahí lo vio don Mando Vivas, a gente Claro, Sumampa. sí, eso lo vemos siempre, a Chiquitín, todo eso. Digo. Así. ¿Y cómo hizo para ver la tele, para ver el primer programa de 50 años con nuestra gente? Para ver Canal 7, que es el único canal que se ve aquí en la zona. Sí, bueno, por eso la agarramos, por eso le digo. Por ahí andaba, era baja la antena. Lo subí más arriba y empezó a verse más, mejor. Y ahí lo tenemos. Estamos toda la noche, hasta las 11, 12 de la noche estamos que salen todas las horas. Con la tele. Con la tele. Hasta que y al otro día tenemos que andar empujando el auto porque no arranca. A ver, vamos a explicar bien. Su televisor, ustedes pueden ver, hacerlo funcionar cargándolo con la batería del auto. Sí, claro. De ahí, bueno, y al otro día tenemos que empujarlo. Al otro día ya es otro trabajo, Claro. empujar el auto. Sí. Bueno, don José, muchísimas gracias Bueno, por esta anécdota tan linda que tiene y por este lugar tan hermoso, que más allá de llamarlo pueblo fantasma, se siente tranquilidad. Sí, muy tranquilo. Y paz. Ya, sí, mucho. Muchísimas gracias. Muy amable. Queda el campanario de una iglesia abandonada y una casona vieja bastante deteriorada. Allá por el año 30 lo confirma el comentario. Tus riquezas forestales, los gringos se la llevaron. Bueno, Mauricio, estamos en la puerta del cementerio de Villa Quebrachos, que data también desde la fundación de Villa Quebrachos. Sí, por supuesto, es el cementerio también quizás uno de los más antiguos, de por lo menos del sur del departamento y por qué no del sur de la provincia de Santiago del Estero, ya que bueno, Villa Quebrachos fue uno de los primeros poblados que hubo en el sur. Bueno, y aquí podemos observar lo que fue el producto de la desolación de Villa Quebracho, que fue la mortandad, las pestes, la falta de agua, la hambruna que castigó
en los años 30 Santiago del Estero y que esto provocó que Villa Quebrachos hoy sea el pueblo fantasma, como todos lo conocen, ¿no? Y bueno, hay tumbas antiquísimas. Sí, hay tumbas antiquísimas que por supuesto hoy ya se entrecruzan con nichos más nuevos o actuales, pero se puede observar tumbas bastante antiguas. También podemos observar que hay muchas tumbas de niños angelitos, como le dicen, que son de A2, de A3, los que nos llevó a nosotros realizar esta investigación e ir hacia el registro civil y ver cuáles eran las actas de defunciones y en qué tiempo se habían realizado. Claro, que es lo que vimos, ¿no? Claro. O sea que la muerte de muchos niños, apenas nacidos también. Claro, y este quizás es el fiel testimonio. Por ejemplo, allí tenemos varias tumbas que son pequeñas, más adelante tenemos más tumbas que son pequeñas, y así podrán ver en diferentes lugares que retratan prácticamente los que dicen los números, ¿no? Los números estadísticos que son las defunciones. Claro. Bueno, aquí esto es el fiel reflejo, ¿no? Una tumba para 2 cajoncitos, para 2 niños o para 2 angelitos, como se le dice. Sí, es una tumba para 2 niños y quizás, salvo que como hoy puede ser que haya pasado una tragedia o algún accidente en el que mueran precisamente 2 personas, es muy difícil que 2 recién nacidos mueran, y en estos casos, debido a la gran cantidad de enfermedades que azotaron en el 1930 y a las enfermedades comunes también, como fiebre, tos convulsa, paludismo, malaria, también. Una peritonitis, por ejemplo, en aquellos tiempos o un ataque al hígado podía desencadenar en la muerte de una persona. Claro, achicaba bastante lo que era la esperanza de vida en la población de Santiago del Estero. Entonces, para ese tiempo teníamos una esperanza de vida de 65 años y una mortalidad demasiado alta, lo que achicó demasiado la población de este departamento. Bueno, seguimos recorriendo, Mauricio, ¿te parece? Y hay algo interesante que uno pudo llegar a tener información. Bueno, mira, ahí tenemos estos monumentos que son prácticamente raros, ¿no? Extraños ver la forma de la que tienen o la que fueron hechos. Sí, son bastante raros y que tienen también diferentes particularidades que tienen que ver con la religión, con las creencias. En otros poblados se puede ver también observar, quizás no en Sumampa estos tipos de nichos no se observan. Acá, en lo que son los poblados de Villa Quebrachos y también como oratorios, se observan este tipo de nichos. Me hacía referencia, y vamos a seguir caminando porque entrar en Campo Santo o en una necrópolis siempre tiene esa cierta vibra, ¿no? De historia, y que habla mucho de lo que ha sido un pueblo, el cementerio. Pero se habla mucho y por ahí mucha gente no conoce esto que se conoce como canibalismo. Sí, en las diferentes partes de la provincia también, la época que azotó de sequía entre 1935 y la década de 1930, hay diferentes testimonios donde el hambre y la falta de agua provocó una verdadera lucha y que salga lo más salvaje de lo que somos los seres humanos, que es el canibalismo, una cierta actitud del ser humano que se despoja de todo lo que son la esencia, ¿no? de lo que hoy nosotros tenemos, y provocó que se maten entre personas. ¿Y se consumiese la carne? Se consumía. Bueno, y aquí tenemos entonces, en este lugar descansan los restos, ¿no? Sí, esto lo que estamos viendo es el restos o las ruinas de lo que quedó el mausoleo. Hoy ya, por supuesto, todos los escombros han sido removidos, y aquí existía un mausoleo que era el mausoleo característico de lo que era el cementerio, que con el tiempo, como también su poblado, también se vino abajo. Está el resto del coronel Fernández, sus soldados, quienes también combatían contra la guerreada al indio, como se decía en esos tiempos, y el coronel Fernández murió en 1889 y fue enterrado en este lugar. Bueno, esta es la parte ya posterior, la parte de atrás del cementerio de Villa Quebracho, y aquí ya podemos ver cómo hemos viajado en el tiempo. En la entrada, monumentos o nichos prácticamente de nuestra época, contemporáneos. Aquí ya esto cambia totalmente la fisonomía.
Aquí sí, ya no podemos ya determinar con cierta etapa lo que ha sido los años de lo que son estas tumbas, pero sí nos dan el tipo de material y lo que son las cruces nos dan pauta de que son bastante antiguas. Si esto es una especie de mausoleo, ya que por la construcción, por estos ladrillones, tienen muchos años. Sí, es algo... por el tamaño, ¿no? Es algo característico de este lugar, ¿no? Estos ladrillos han sido utilizados no solamente para construir el cementerio, sino que también son parte de lo que es la iglesia, la comandancia y el almacén de la Vencedora. Poseen estos ladrillos antiguos que son muy pesados y que ya posteriormente no tienen nada que ver con lo que son los ladrillos de ahora. Se habla mucho sobre la maldición que cayó sobre el coronel Juan Fernández. Sí, es uno también de los testimonios de los lugareños que hablan, y también el cancionero popular también ha nutrido a esta leyenda que se habla de que el coronel Juan Fernández tuvo una diferencia con lo que era el párroco de la iglesia que anteriormente anduvimos visitando, entonces fue expulsado. El coronel Juan Fernández, fundador de Villa Quebrachos, expulsa a un sacerdote. Expulsa a un sacerdote por diferencias que tienen. Recordemos que en ese tiempo, en 1880, el gobierno central de lo que era el gobierno de Julio Argentino Roca y los posteriores de la Argentina oligárquica tenía muchas diferencias con lo que era la Iglesia Católica, ya que ahí le quita lo que es el registro civil y su figura también como de gobierno que tenía en ese momento la Iglesia Católica. Entonces habían profundas diferencias, y eso no solamente se trasladó en lo que es Buenos Aires, sino que toda era una ideología que existía en el país. Entonces hubo una profunda diferencia con el coronel y el sacerdote, lo que fue expulsado. Y según las creencias y los cancioneros populares que hay en la zona, el párroco habría maldecido este lugar. También en ese tiempo de aquel testimonio relato, castigaron a un padre cura y hasta del pueblo lo desterraron. Por su gente queda indignado y con esta frase a Dios ruega, diciendo: maldigo a esta tierra y que nada crezca en ella. Al coronel Juan Fernández y a este lugar, argumentando que no iba a crecer nunca nada y que todo lo que hizo se iba a venir abajo. Por eso las tres iglesias que construyó Juan Fernández y las estancias se vinieron abajo. Sí, prácticamente sí, solamente quedan estas edificaciones y lo que hay un casco de estancia en La Pampa. Bueno, Mauri, gracias por este recorrido por la necrópolis de Villa Quebrachos. Interesantísimo todo lo que hemos aprendido en este recorrido sobre la historia, ¿no?, de este lugar emblemático que tiene el sur de la provincia y que, como todos o muy pocos lo conocen, que es el pueblo fantasma. El pueblo fantasma de Villa Quebrachos. Nuestro camino seguía y teníamos que recorrer todavía algunos kilómetros más hasta llegar a Oratorio, un pequeño paraje de importancia como frontera de evangelización, ya que en aquel lugar se levantó el primer fortín para enfrentar el avance de los avipones. Este pequeño paraje ya figuraba en mapas del siglo XVII. Actualmente estamos en Oratorio. Oratorio es un pequeño poblado que figura en los mapas ya del siglo XVII, XVIII, como un antiguo lugar donde se rezaban. Oratorio, en la línea de categorías de lo que es las iglesias o las construcciones para la veneración de lo que es la Iglesia Católica, en el rango está ermita y oratorio. Y después, si seguimos, está capilla, santuario. Actualmente lo que estamos viendo ahora atrás de nosotros es lo que es capilla Nuestra Señora de la Merced. Mucha de su imaginería todavía quedó en el lugar, pero toda su estructura ha sido totalmente restaurada. Dentro de este lugar podemos encontrar santos e imágenes que son bastante viejas, de barro cocido, que han sido traídas por los jesuitas en el siglo XVIII, y se venera actualmente la Virgen Nuestra Señora de la Merced, y hace mucho tiempo se veneraba la Virgen del Rosario.
Oratorio tuvo un lugar muy importante y como frontera de evangelización mucho más, porque aquí cerca de este lugar está uno de los tantos fortines avipones que se emplazaban para la evangelización y la defensa de la frontera frente al avance de los avipones. Fue muy importante como posta de abastecimiento para las caravanas que seguían hacia el Alto Perú y que venían desde el sur o viceversa, de abastecimiento de diferentes productos como agua, cueros, harinas, todo lo que sea para el abastecimiento de las personas que viajaban. Por el Camino Real. Por el Camino Real. Este era una actual posta del Camino Real. Oratorio que comienza a poblarse allá por el año 1690, según los datos que tenía mi bisabuelo, que era don Bartolomé Facio, que él vino desde Italia junto a otros 3 hermanos y se radicó acá. Al campo lo mensuró y lo adquirió allá por el año 1720 y fue mensurado y puesto a nombre de él en 1786. Y desde ahí se dedicó él a la siembra de trigo y trayendo desde Italia parte del molino harinero que está allí enfrente, que fue el primer molino harinero en el sur de Santiago del Estero. Y según también la historia, lo que pudimos recabar es de que venían entre 60 y 70 carretas cada 30 a 45 días en la época de cosecha del trigo para llevar la harina hacia Córdoba, hacia Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Si uno se va a un kilómetro aproximadamente, aquí está lo que fue un fortín. Exactamente, sí, ahí está el fortín para defensa de los indios que utilizaba el coronel Fernández. También después aquí se gestó la batalla del Pozo de Vargas con el capitán Cosme Porras. También se gestó la batalla para derrotar al general Lamadrid. Y desde aquí salió el único contingente que participó en las invasiones inglesas en 1806, también partió desde acá, de esta localidad de Oratorio, que en aquel entonces, creo que hasta 1805, la habitaban más de 2000 habitantes. ¿Qué sientes, Roberto, de que este lugar, el lugar donde usted nació, tenga tanta riqueza histórica? Y bueno, para uno es un orgullo de decir que Oratorio, el pago donde uno ha nacido, tenga esta rica historia, porque Oratorio significa lugar de oración, ¿no es cierto? Y nuestra Virgen, nuestra patrona del lugar, había estado, digamos, yendo de un lugar a otro hasta que mi abuelo, don Octaviano Facio, en 1813 decidió de construirle la capilla. Como nómades, vamos a seguir viajando por el interior de Santiago. Nos quedan muchos kilómetros por recorrer, gente por conocer, lugares por descubrir e historias por contar. Esperamos sigan con nosotros en este viaje que comenzamos. Queremos que ustedes sean nuestros compañeros imaginarios en este camino que tiene muchos kilómetros más por transitar.